Pues nos encontramos aquí en la iglesia de San Cayetano, ubicada en Valenciana, con el padre Rafael Ramírez Díaz. Nos da mucho gusto estar con él porque pues, yo creo que es una personalidad, no nada más dentro de la iglesia, sino pues dentro de la vida de Guanajuato. Muchísimas gracias, sí. ¿Sí? Pues sí, tengo ya bastante, desde el día 1951, septiembre 29 precisamente, día de San Miguel Arcángel, estoy aquí en esa belleza. Ya la conocía, pero desde paso, pero como primer destino, después de estar en el seminario esperando la ordenación de mis compañeros que se quedaron, el primer destino fue Guanajuato, y estuve de vicario, cooperador, según leí después en la crónica de la parroquia, del señor Tanilo puso, este día llegó a la ciudad de Guanajuato, a la parroquia de la nación de Guanajuato, el padre Rafael Ramírez, por un año. Por un año. Por un año que se ha prolongado. Pero todavía no se termina. Después, en 1955, siendo pues ya tenía yo de vicario, 4 o 5 años, me dice, hazte cargo de la escuela. Pues no me gustó mucho, pero por santa obediencia acepté hacerme cargo de la escuela Instituto Ignacio Montes de Oca, que era primaria nada más. La dejaba ya el padre Carlos García, que fue pues como diremos, vicario de lo que es ahora Belén, la parroquia Belén. Así es. El Instituto Ignacio Montes de Oca, ¿en qué año fue fundado? En 1942 más o menos, 1942, por un padre Vicente Padilla, que venía de Roma con estudios de por ahí de Lovaina, no sé dónde. Lo conocimos cuando él regresó y pasó por el seminario, lo supimos que estaba en Guanajuato, y aquí empezó a trabajar con jovencitos, buscando algún lugar, y por fin él fue el fundador de la escuela, de la escuela Montes de Oca. Nomás se llamaba así, Escuela Montes de Oca. Después, no sé en qué momento, le pusieron instituto, posiblemente en manos del padre García, Carlos García Álvarez, fue el que después de la hermana de Pedro Barrón con su hermana María de Jesús, maestra, quizás recibieron la escuela del padre fundador, que él desapareció. Después supe que estaba en Guadalajara y que ahí estuvo viviendo un tiempo hasta que murió, pero él ya no regresó. Yo recibí entonces la escuela de manos del padre Carlos García Álvarez. Ignacio Montes de Oca está dedicado. Ignacio Montes de Oca fue un guanajuatense de una familia, diríamos, linajuda aquí de la ciudad de Guanajuato, por el apellido. Y entonces, Ignacio Montes de Oca fue a Europa, y no sé si allá se ordenó, fue sacerdote, se ordenaron sacerdote, y después lo hicieron obispo de San Luis Potosí, obispo de San Luis Potosí, y entonces la escuela, precisamente por como dice el nombre de obispo Ignacio Montes de Oca,
le dedicaron la escuela, pero no. Digamos, lleva el nombre de él por ser un guanajuatense distinguido, Sí, como dice, linajudo. y de una familia linajuda aquí de la ciudad. Y además él en sí era un hombre muy ilustre. Cuentan que tenía conocía creo que 4 o 5 idiomas, además el latín, el griego y no sé, italiano y algunas cosas. No, pues vamos a un corte, padre, ¿qué le parece? Y ahorita retomamos el tema. Con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Regresamos aquí a Barataria TV con el padre Ramírez. Les recuerdo que la página es barataria.mx, ahí pueden ver la entrevista completa que vamos a estar publicando. Así se llama la revista. Sí, bueno, la revista impresa se llama Barataria. Barataria. Pero digamos que nuestro canal en internet se llama Barataria TV. Barataria CB. TV, televisión. TV, televisión. Padre Ramírez, usted nació el 23 de octubre de 1921. Sí. Fueron 6 hermanos, usted es el mayor de ellos. Sí. ¿Cómo fue su infancia o cómo fue la familia? A ver, platíquenos. De origen netamente campesina. Mi padre heredó de su madre, diríamos, un terreno en las orillas de Puruándiro, Michoacán. Ya fueran paredes por medio, en fin, unas 10 hectáreas yo creo. Y entonces, aunque yo nací dentro de la ciudad, frente a lo que era entonces la pila potable, pero ya después en mi infancia nos trasladamos al terreno, a la orilla del pueblo. Y allí fue desarrollándose mi vida en los trabajos del labrantío de la tierra, siembra, cosechas, cuidado de animales, la yunta por lo menos de algunas vacas para la leche, ¿verdad? También hubo momentos en que teníamos algunas borreguitas. Así fue como fue desarrollándose. Cuando era todavía bastante chico, un hermanastro, porque mi padre casó y enviudó, dejó 2 hermanas que entraron al convento y uno que vivía ahí en Puruándiro, y haciéndose cargo con mi padre del trabajo. Entonces, cuando se barbecheaba la tierra y se oreaba, entonces pasaban una rastra, cortaban unas ramas de mezquite, las alineaban y con una yunta las jalaban. Y entonces yo era pequeño, recuerdo que le pusieron zacate sobre las ramas y me sentaron ahí. Y ahí lo llevaban. Y así iba caminando sobre. Y más tarde ya, pues, entonces yo ya recuerdo que ya de adolescente o ya casi joven, alrededor de los 13, 14, 15 años, pues yo me hacía cargo ya de la tierra, de alimentar la yunta de bueyes temprano y enseguida uncirlos y llevar a la tierra. Había vecino un compañero también, aunque su parcela estaba un poco retirada porque era la tierra de los agraristas. Sin embargo, vivíamos contiguos y nos hicimos muy amigos. Él era
Refugio Andrade, en paz descanse. Me tocó, él alcanzó a ver, bueno, después vemos ese detalle. Íbamos no había entonces misa sino los domingos para nosotros, los campesinos solamente íbamos a misa los domingos, eso sí, misa dominical. En la tarde había el rosario, pero me acuerdo que a veces, que más que devoción a la misa, a ver a las muchachas, ya edad de cerca de los 16 años, pues ya era cuestión de andar buscando alguna novia. Resulta que creo que se envió una por ahí, dice, déjame hablarle. Ay, perdón, déjame hablarle a esa muchacha. Y bueno, ¿y tú? Pues no sé a quién hablarle. Me gustan muchas, pero no sé a quién hablarle. Había una vecina que me atrajo mucho y pues voy a hablarle, pero no estaba. No estaba y dije, pues ¿dónde andará? Siempre está aquí a esta hora. Pues andaba en un baile y yo a mí no sé por qué sentí celos y ya no le hablé. Entonces le hablé, andaba yo muy inquieto y entonces voy a hablar del origen de mi vocación. Andaba muy inquieto, no me llenaba nada, entonces fui a la parroquia, pues sería rosario o alguna cosa. Y entonces estaba allí en su confesionario un padre purépecha, recién llegado. Y alguna vez me confesé con él, me cayó bien. Y entonces fui a decirle, padre, yo quiero ser sacerdote. ¿Tú? Sí. ¿Vas a renunciar a las novias? Sí. ¿A tu casa? Sí. ¿A tu pueblo? Sí. Pues al ver esto sí, me fue tan resuelto. Dice, ¿conoces tal calle? Sí. El número tantos, ve y va a salir una maestra y le dice que yo te envío. Todavía eran tiempos como de la persecución. Entonces estaba la persecución religiosa. Sí, la persecución religiosa. Y esta maestra tenía una escuelita particular, pero en un corral de su casa, por ahí adentro. Y entonces a mí me recibió, ¿qué se le ofrece, señor? Pues me manda el padre Ramón. ¿Para qué? Es que quiero ser sacerdote. ¿Usted? Sí. Hice algunas preguntas de familia y demás cosas. Véngase. Y fuimos al fondo, donde son unos 10 chicos preparándose para el seminario. Había dos más grandes, más o menos como yo, y formamos un trío para el seminario. Y dice, usted no puede ir, después de algunos meses de estudio, entonces me dice, usted no puede ir a Morelia, por la edad, ya no me admiten. ¿Quiere ir a León? Sí, a donde sea, yo voy. Entonces así entré al seminario de León. Y así se hizo de la diócesis de León. De la diócesis de León, que fueron, pues, o verá, deje usted, no recuerdo fechas, pero en el seminario estuvimos aquí en la diócesis, en León, Guanajuato, pues que fue como 18 años. No tanto. Un poco menos, 15 años, digamos, 13 años. A ver, eran 4 años de latín que fue a la entrada. Fue un perfeccionamiento antes, porque no tenía escuela primaria, 1 de preparación y 4 de estudio de secundaria, más 3 de filosofía. ¿Cuántos son? Van 5, 8. 8. Terminando la filosofía,
junto con el padre Gaby, nos mandaron a Montezuma, Nuevo México, a hacer lo que se llama la carrera de teología, ya los estudios propiamente para la ordenación. Bueno. Era obispo el señor Alberto Telles y tenía ya un ayudante, Manuel Martín del Campo, de Morelia. Y entonces al regresar, ya ordenados, ya dije antes, el señor obispo, ya había muerto el señor Valverde, el señor Martín del Campo, el día 29 de septiembre me entrega por escrito el nombramiento para el vicario cooperador en la parroquia Nuestra Señora de Guanajuato de la ciudad de Guanajuato. Vamos a hacer un corte y regresamos. Muy bien. Bien. Bueno, regresamos aquí con el padre Ramírez a Barataria TV. Sí. Usted es de Michoacán. Sí. Nació en 1921 y Michoacán, pues yo creo que es una de las tierras donde se vivió de una manera más intensa la persecución religiosa. Sí. De niño, ¿cómo le tocó vivir esa situación? Tendría que, la persecución fue del 26 al 29. Si nazco yo en el 21, pues tendría yo 7 años, 7 años, pero la vivimos. Yo recuerdo que no teníamos miedo. Había el grito de guerra de los cristeros, era "Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe", ¿verdad? Entonces las catequistas, que eran miembros entre esa la maestra de que habla Herminia Uribe, nos infundían mucho valor, y íbamos al templo, como estaban los cultos cerrados, íbamos al templo a rezar y a cantar y gritar "Viva Cristo Rey" para que me ganaran los cristeros. O había un templo como está aquí la calzada, y el templo creo que es de la Inmaculada, ¿cómo se llama? Entonces ayer era la Virgen de Guadalupe, el santuario de la Virgen de Guadalupe, y hacíamos peregrinaciones, nos llevaban en peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe, cantando y gritando "Viva Cristo Rey". Así pasé la persecución en Puruándiro, Michoacán. Era un pueblo levítico. Cuando ya sacerdote y estando ya aquí en Guanajuato, entonces hubo una asamblea, no sé, juntar todos los exalumnos sacerdotes que había de varias partes. Nos juntamos como 100 sacerdotes, originarios ahí de Puruándiro, Michoacán. Era una ciudad levítica. No, pues con muchas vocaciones. Sí, y ya no digamos, también religiosos y todo. Y no digamos monjas también, muchísimas monjas religiosas. Y así pasé la persecución, de chico, y gritando "Viva Cristo Rey" para que ganaran los cristeros. Bueno, y finalmente pues terminó la guerra. Aunque siguió la persecución. Terminó la guerra, y esa etapa de la vida, pues hasta que dije ya de campesino, cuando ya pues en unos meses nada más de estudio, creo que hubo un año en la escuela oficial, porque obligaron a los padres de familia, el gobierno los obligó, o les quitaba las tierras o metían a sus hijos a la escuela. Y dijo mi padre, pues ni modo. Y entonces entramos a la escuela oficial, servidor y un hermano mío que seguía inmediatamente, Guadalupe. Él murió a los 18 años. Yo estaba en el seminario de León. Entonces estuvimos ese año en la escuela.
cantamos la Internacional Socialista en un tiempo un 16 de septiembre. Recuerdo que fue un desfile por el tiempo, se acostumbraba un desfile con los agraristas y cantando la Internacional Socialista. Terminado eso, esas fiestas por ahí, no sé si teníamos ya desde el principio, me salieron una enfermedad, unos granos en la nuca y la maestra me dice, ¿qué tienes? Pues tengo estos granos. A lo mejor es contagioso. Me llevó con el director. Yo, el director, me dice, este muchacho tiene esto. Recuerdo que además me vio y yo le decía así como que escurrías algo. Dice, pues vete a tu casa hasta que te alivies. Agarro yo a mi hermanito, siempre andábamos, ¿no? Y nos fuimos. Llegamos a la casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué a esas horas? Pues por mi enfermedad que traigo en la nuca. Y pues que hasta que nos aliviemos, hasta que yo me alivie, ya no te vas a aliviar. Vete a cuidar los animales. Y ya no me alivié. Dígame, ya no me alivié para la escuela. Así es. Pero ya me alivié para seguir trabajando. Y así trabajando, como ya dije, ¿verdad? El asunto ese de las novias y demás. Y terminado, vamos a ver cómo fue la entrada. Estando en esa escuelita, en la preparación, me llevaron a presentar con el párroco, señor cura Francisco Ríos Hernández. Y le dice, este muchacho quiere irse al seminario. Dice el párroco, está muy bien. ¿Estás resuelto a ir al seminario? Sí. A ver, se quitó un saco que le quedaba, el roboncito, póntelo, te queda muy bien. Porque había que ir al seminario de negro, vestidos, ¿verdad? Y unas corbatas que me dio de su casa, y ¿qué más? Unas camisas, me surtieron ahí. Y un detalle para un trajecito completo, pues de drilo, no sé. Dice mi padre, oye, pues no tengo ni dinero, vamos a pedirlo fiado. Llegamos a una tienda, Salvador, quién sabe qué, no me acuerdo, y dice, oye, ¿me haces favor de fiarme un corte porque se va al seminario? Ay, no podemos fiar, señor don Higinio. Disculpen. Yo quería que me tragara la tierra, o sea, yo era el que sentía la vergüenza. No te preocupes, vámonos. Llegó a otro. Oye, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya del man. Dice, pues ¿qué anda haciendo, don Higinio? Mira, mi hijo se va al seminario, le piden un trajecito, pero no tengo dinero a este momento, si me lo puedes fiar, con mucho gusto. Al contrario. Al primero, ya se me levantó el ánimo. A ver, muchachos, ¿de cuál quieres? Pues no sé. Ya baja por ahí un rollo, dice, mira, te queda honesto, oscurito, y está bueno. Ya, pues 3 metros. el que nos lo hizo era cantor del seminario, digo, de la parroquia. Y ya salió el trajecito para entrar al seminario. Para entrar ahí al seminario, estamos ya para entrar al seminario. Bueno, pues vamos a un corte, padre. Muy bien. Y regresamos aquí a Barataria TV. Pues ahí le van. Bueno, regresamos aquí en Barataria TV al diálogo que estamos teniendo con el padre Ramírez. Finalmente terminan sus estudios en el seminario aquí en Seminario de León. Sí, que sería secundaria, preparatoria, o que sería el latinado, ¿cómo se llama? La filosofía. Y entonces
junto con el padre Gabriel Torres, que en paz descanse, nos destinaron para ir a Montezuma. Montezuma era un seminario que se fundó en 1923 en el Nuevo México. La mayor parte era sostenida por la jerarquía de los obispos americanos. Y los que entrábamos íbamos becados o sostenidos por los obispos mexicanos. A mí me becó la Acción Católica de aquí de León, me dio la beca. A mi compañero Gaby se lo dio la beca a la Acción Católica del Comité Central en México. Él tuvo que ir a pagar después ya de sacerdote 15 años. Y yo no, yo llegué sacerdote aquí a la... ¿Por qué crearon Montezuma los obispos? Precisamente por la persecución. Plutarco Elías Calles dotó de mártires a la iglesia mexicana. No teníamos mártires, y entonces hubo 22, más o menos 22 sacerdotes mártires de Jalisco, de aquí, de donde eran otros, de Morelia, de otros, de esa región, y dos de aquí, con un laico, que son 3. Entonces, por eso se fundó allá el seminario, y hasta que ya se acabó. Plutarco Elías Calles. Después de Plutarco Elías Calles y de 2 o 3 presidentes que pasaban así rapidito, subió Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, michoacano. Entonces él no persiguió a la iglesia, pero cerró los seminarios. Todas las escuelas particulares tipo religioso fueron clausurados y quedó exclusivamente la escuela oficial con la implantación del socialismo. De la educación socialista. De la educación socialista. Por eso fue la... Así es. Entonces se fue a Montezuma. A Montezuma. Estuvimos ya 4 años sin regresar. Estábamos terminando el segundo de la teología cuando me avisan de la muerte de mi padre. Y yo le decía al rector que si tendría que ir. Decía que va. Mire, la carta está fechada tiene esta fecha. Un sacerdote que estaba aquí, de puro ándiro, nos trae esta noticia, pero hace 8 días. Y yo pues no sabía qué hacer, me sentí un golpe muy fuerte, pero no me salenté. Dije, Señor, ¿y entonces qué puedo hacer? Váyase a la capilla y reclámele al Señor. Pues fue a rezar al Señor, Señor, pues ya te lo llevaste, dame mi fuerza. Y faltaban 2 años. Y allá al terminar, pues entonces recibimos la ordenación sacerdotal y el regreso a la patria. Entonces, regresa a la patria, regresa a León. A León, y entonces recibo el nombramiento para la parroquia de Nuestra Señora de Guanajuato como vicario cooperador. Y el 20, ¿qué mencionó entonces? ¿Qué estamos? 1951, el 52, 53, 54. El 54 ayudé en la escuela, tuve 2, el 5º y 6º en la escuelita primaria del colegio, desde aquí del Montes de Oca. Y luego el párroco se dio cuenta de que podía, y al año siguiente, el 55, me encargó la escuela.
como del director. 55 para acá. Y entonces pues se levantó porque ya había como 40 chiquillos nada más ¿cómo se llama? En la primaria que entregaba el padre Carlos, y en la inscripción siguiente del 56 subió a 70, otro año después pasamos los 100 y así ahí estuvimos en la casa que ahora es un hotelito a un lado de la parroquia. La casa de Don Lucas. Ahí estuvimos mucho tiempo hasta que Lupita Escurdia era la dueña y me la pidió. Entonces tenía como fieles que me procuraban para pues conversar y conversarse doña Cristinita y don Remedios, dueños del mesón de San Antonio, dueños del mesón San Antonio. Y un día me invitaron a desayunar, a almorzar. Y yo con la preocupación de que ya me habían pedido la casa, me quedé viendo todo el mesón, el patio, los salones, o sea, los cuartos. Le dije, qué bueno está esta casa, muy amplia, la tienen casa desocupada. Me gustaría para la escuela. ¿No me la regalan, don Remedios? Dice, sí, se la regalo. Pero cuando yo me muera, ay, no, así para que disfrute, mire, aquí voy a poner la escuela, Montes de Oca. En eso quedamos. Resulta que pasan no sé cuántos años, cuándo fue eso, y no guardo en la memoria la muerte de don Remedios. Pero un sobrino que estaban educando y sosteniendo, doña Cristina y don Remedios, le entró la codicia del dinero. Don Remedios, después de comer, tomaba su siesta en su recámara, y tras de él en la pared estaba una alacena donde guardaba el dinero. No había nota en banco, sino ahí. El doctor Cervantes, que atendió aquello, y dice, jamás había visto yo tanto dinero junto. De manera que tenía bastantes pacas de dinero allí. Entonces, pues este muchacho, aprovechando que estaba dormido su tío o lo que sea, se metió, y al estar abriendo despertó y entonces cogió el saco que estaba como aquí en los respaldos de la silla, se lo echó encima y le apretó hasta que quedó. Lo mató. Hasta que quedó. Resulta que entonces cuando yo en ese momento andaba yo en México en una asamblea de estudiantes universitarios. Yo era asesor del grupo de Guanajuato, era a nivel nacional, y de algunas universidades, no de todas. Y entonces al regresar me dicen que había muerto. Yo dije, pues se perdió el colegio, se perdió, si no estaba. Pues. Pero doña Cristina me mandó llamar, no fui porque tenía pena de presentarme. Y a la otra semana me votó, ya que estaba muy enfermo. Y dice, lo mandé llamar porque esto murió intestado. Y yo no sé cómo está, yo no tengo manera de informarme de nada. Y quiero que usted se haga cargo, porque yo me acuerdo que mi hermano se lo regaló. Bueno, pues, ¿y quién tiene el caso? Pues fulano de tal, licenciado fulano de tal. Voy a decir los nombres. El que tenía el caso era don Felipe Ríos, que era secretario general de gobierno
y fui a verlo. Y yo tenía en la escuela a un hijo de Felipe Ríos, por cierto que es un buen médico por ahí en Estados Unidos, creo que fundó algún hospital, Felipillo. Y dos chicos, no recuerdo ahorita, me fueron los nombres, eran nietos de un magistrado. Y entonces Felipe Ríos tenía, a través de su bufete, tenía el caso. Dice, ya se ganó el caso. La dueña está de albacea, la dueña, y así que arreglarlo. Pero ¿quién? Dice, pero hay un problema. Vino un sobrino que nadie conoce de León y tiene un amparo. Entonces, ¿y quién tiene el caso? El licenciado fulano tal, que era el abuelo de dos chicos que tienen en el colegio. Bueno, está bien. Dice, mire, voy a ver cómo está el caso y lo voy a ayudar. En eso Felipe Ríos, en esos días llega Felipe, ya se ganó el caso. Sí, tan pronto. Sí, murió el sobrino. murió el sobrino. Y así fue como cosa arreglar. A Eugenio Trueba, que todavía vive, le encargué el traslado. Él era rector de la universidad y rápido dio un contrato para venta y me hice el colegio. Vamos a un corte, padre, y regresamos. Ahora ahí va.